El día de hoy queremos también hablar del tema del COVID-19, de la pandemia y de cuánto las autoridades en América Latina y el Caribe pudieron articular respuestas efectivas para mitigar el efecto de ese colapso económico sobre la población. Pero siendo un continente con altísimo nivel de informalidad y países con altos niveles de informalidad, esa tarea, por supuesto, que se antoja titánica. Y quien ha estudiado muchísimo de este tema, y me da mucho gusto saludarlo, ahí lo tienen, al economista Hernando de Soto, presidente del Instituto Libertad y Democracia. Saludos hasta Lima, ¿cómo estás? Yo muy bien, y Gabriel, espero que tú también sobreviviendo. Exactamente, sobreviviendo y pidiéndote análisis. ¿Aprovecharon los gobiernos, desarrollaron algún mecanismo efectivo? ¿Hay un país que te dé el ejemplo de cómo atacar o mantener a flote a esa población informal durante la pandemia? No, la verdad es que ninguno de ellos ha podido, porque si hay algún aspecto positivo a esta pandemia, que no los hay muchos, ¿no? Porque mucha gente va a sufrir, mucha gente va a morir, pero si hay algo que está bueno es que podemos por fin comenzar a definir lo que es informalidad, ¿no? La gente confunde informalidad con pequeña y mediana empresa y con gente generalmente pobre, y eso no es el tema. El tema de la informalidad son ese 60-70% de la población en los países en desarrollo, e incluyo entre ellos a los países excomunistas que no han integrado el sistema global. Y entonces, para mí lo importante ahí es que al no integrar el sistema global, es decir, que no han entrado en el sistema de derecho, no están en los registros, y al no estar en los registros, evidentemente no están normados como el resto de nosotros. Eso es el factor importante. Entonces, ¿qué es lo que ha permitido ver ahora la pandemia? Que es que cuando se ha dicho, bueno, ¿dónde están? ¿Cómo los ayudo? ¿Cómo creo yo incentivos para que no salgan a la calle? Para bonificarlos, para apoyarlos. Se sabe ahora que el problema es que no hay información sobre ellos porque no están registrados. Y el registro viene generalmente de la propiedad, porque un registro de identidad, tú puedes estar pues en Atlanta, puedes estar viajando por California, Dios sabe dónde están. Y todos saben que en muchos países la gente registra nacimientos, pero no necesariamente registra muertos, que es la razón también por la cual hay tantas votaciones falsificadas en el tercer mundo. Pero si no hay registros de propiedad, es decir, cosas que vinculan a la gente a su fortuna, al lugar donde radican, al lugar donde trabajan, con quién están viviendo, tienen hijos, todas las cosas que permiten, por ejemplo, a un policía encontrar a un criminal o a un gobierno ayudar a bonificar a alguien que está a su lado, estamos viendo que no los estamos alcanzando. Entonces, en ese momento nos estamos dando cuenta, uno, que al no poder identificarlos y ubicarlos, no podemos ayudarlos. Número dos, que tienen que salir, porque como no están identificados y ubicados, tienen que tener contacto físico para poder comercializar, producir, porque la cosa es de mano a mano, ¿no? La cosa es de físico a físico, porque no pueden ser virtuales como nosotros. Y la tercera cosa que también es clara, es que no pueden formar capital. Y el resultado es, como lo acaba de anunciar el director general Guy Ryder de la Organización Internacional del Trabajo, que es de los 3.300 millones de personas en el mundo que trabajan, que llevan el pan a su casa, ¿no es cierto? Desde la esposa que hace tortas, hasta el caballero que hace mecánica, hasta los hijos que hacen encargos diversos. De los 3.300 en el mundo, 2.000 millones y el 60% son informales en el mundo. Y eso incluye a China, dicho sea paso, eso incluye a China. Entonces, lo que estamos descubriendo ahora es que ese sector informal no es sencillamente un sector marginal, es un sector crucial, sí, en el cual en un mundo de plagas y en un mundo de interdependencia global está enormemente perjudicado en condiciones desiguales, y que las consecuencias de, por ejemplo, una segunda ola de pandemia podrían ser no solamente, como dice la OIT, que esta gente perezca, sino que esta gente se levante. Yo creo que va a haber, las consecuencias de estas las vamos a recién comenzar a ver
y sufrir en carne propia en los próximos días o meses. Ok, si no viste en el mundo un ejemplo o en la región un ejemplo de cómo vincular, acercar, puentear esa ayuda hacia los informales, ¿cuál es el costo sin pensar todavía en una segunda ola, solamente separando lo que no se hizo en cuanto a precarización, pobreza, etcétera? ¿Cuál va a ser el resultado neto que ya estás viendo que sí podemos empezar a cuantificar? Bueno, el resultado, por ejemplo, lo que podemos ver hoy día en el Perú y el resto de los países no son muy distintos en sentido de números, ¿no? Hay lo que los americanos llaman leads and lags, ¿no? Puede tomar más tiempo, menos tiempo. Pero esencialmente, por ejemplo, ahora lo que ven en Lima son que la venta en las calles del tercer mundo, que es muy típica, hay una serie de ambulantes y comerciantes que no han podido vender, que no hay nada de e-commerce, que lo van a hacer a través del internet. Para eso necesitas direcciones, identificaciones, registros que ellos no tienen. Entonces, estos están saliendo a la calle y si es cierto que el virus es altamente contagioso y que hay que mantener esa distancia, es previsible una nueva gran ola. Y en ese momento ya vamos a comenzar a poner la cosa ya no solamente en manos de los médicos, sino ya hay que ponerlo en manos de políticos de envergadura, donde entra el fenómeno de la propiedad. Porque si la idea es distancia, lo que te marca linderos en el mundo se llama propiedad, property, boundaries, fronteras. Y entonces en ese momento vamos a darnos cuenta que eso de no tener la propiedad definida en nuestros países no es una cuestión de una libertad anglosajona de la cual habló John Locke, que diferencia a los republicanos en los Estados Unidos de los demócratas, sino que sin la propiedad y linderos no se puede vivir ni comerciar, sobre todo si somos 7.500 millones de personas en el mundo. Entonces van a venir en ese momento la necesidad de definir cómo es que se instala esa propiedad y que no corresponde eso solamente a criterios médicos, sino a criterios económicos. Y por fin va a recalar en los Estados Unidos muy fuerte por una razón que ellos no se han dado cuenta hasta ahora, y es su relación con China. Porque China tiene una idea sobre lo que es la propiedad que rivaliza con la de los Estados Unidos y que atiende a los pobres. Entonces estamos en un caso increíble en el cual el país que inventa la propiedad de los pobres, que es los Estados Unidos, va a encontrar con un mundo, un globo, donde los chinos han comprado más propiedad y tienen más concesiones públicas en el tercer mundo, África, Asia, América Latina, de lo que tienen los Estados Unidos el día de hoy. Por ejemplo, en mi país, en el Perú, la mayor dueño de minas, la mayor dueño de recursos naturales, la mayor inversión en puertos de entrada y salida de la selva yendo hacia el puerto por la ruta de la seda son los chinos, no son los americanos. Y ahora que han decidido ambos que son los nuevos rivales, ¿no? La balanza de poderes en el mundo, las consecuencias de esta pandemia va a ser que comience una era completamente distinta en las relaciones internacionales del mundo, y ya no es capitalismo como comunismo, sino capitalismo a lo chino versus comunismo a lo americano. Y no tiene nada que ver con democracia, sino tiene que ver con quién se siente más cercano a los pobres. Wow. Y ya hay estas consideraciones geopolíticas, consideraciones políticas. Me dan ganas de haber comenzado esta entrevista diciendo, esta pandemia te trajo un auge a tu mensaje, es decir, told you so, les dije a las autoridades de la región, Hernando. Sí, claro. En este momento las cosas han cambiado. Siempre tengo un libro, pues, que tiene en el Perú, que supongo que es el libro peruano más vendido en el mundo, que es El Misterio de Capital, que anda por los 5 millones. Esa especie de retribución, premios del rey de Suecia, eso siempre ha estado simpático, es una sobada de ego bienvenida. Lo que está ocurriendo ahora es que he visto que en la televisión peruana, por ejemplo, tengo un rating, yo no tengo un programa, sino un rating en el sentido de la persona más entrevistada, pero mi relación con los otros es de 4-1. Cosa que no necesito decir I told you so, sino estamos en una situación en la cual generalmente el entrevistador me dice you told us so, sencillamente porque está ahí y se dan cuenta que el gran problema
es las consecuencias económicas, que los más infectados no son los más pobres, son los más informales, los menos ubicables. Ok. ¿Está la política latinoamericana a la altura del desafío? Y si tuvieras que marcar la receta con ese, tú nos dijiste, ¿qué es lo que tienen que hacer? Porque además tú traías, llegó la tecnología y no solamente tu mensaje llegó, sino que además se apalancó ese mensaje con proyectos que usaban la tecnología, el blockchain, por ejemplo, para todo el tema de la titularidad de la tierra. Pero primero, pregunta, ¿está la sensibilidad de los políticos ahí o les conviene mantener a los informales por razones políticas? Y segundo, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, lo primero que va a pasar es que ya llegó, es interesante, Gabriel, como estas cosas, el mensaje de una manera en la cual ya no es que son los pequeños, ya no es que son los pobres, ya no es que más mujeres, que es esto, sino es la mayoría de nosotros. La mayoría de la superficie del mundo está bajo control de los informales, ya está claro. Y no solamente esto, sino en las ciudades, y están hacinados. Y los informales, cuando están descontentos, se pueden hacer cosas interesantes, pacíficas, constructivas, o si no se maneja, pueden ser sumamente destructivas, porque van a querer necesariamente un nuevo orden. Y no nos olvidemos que antes que comience la pandemia, el gran tema no era la medicina, el gran tema era la desigualdad y el resurgimiento de gente como Piketty. Y ahí estaba Bernie Sanders dando el mensaje por el otro lado, challenge to capitalism y todo eso. Entonces, ahora eso regresa y se junta con los otros. Eso es saber si los líderes están a las alturas. Eso es una cosa que se ve pues en los momentos en los cuales ya comienza a incendiarse, ¿no? La gente en los Estados Unidos no sabía que el presidente Harry Truman era todo un machazo, un valiente, que era capaz de sostener una guerra en dos frentes, con Japón por un lado y por otro lado con Europa, hasta que estuvo sentado ahí. Y ahí la gente se dio cuenta que era efectivamente un líder a las alturas. ¿Quién hubiese pensado que después de la Segunda Guerra Mundial había un señor Adenauer, en Alemania había un señor Schuman, en Francia había un señor de Gasperi, en Italia, que podían salir y representar el momento y las circunstancias? Eso lo vamos a ver con el tiempo. Lo que pasa es que es ahora inevitable que este fenómeno ahora salga a la luz y que dejemos de tratarlo solamente académicamente, como lo hacemos mucha parte de América Latina. ¿Sabe usted? Esto es un problema étnico, racial, así son los mayas. Un profesor universitario que se pasa 40 horas explicando que en los quechuas, no solamente los quechuas, hay los chancas y los guaraní son distintos, sino vamos a comenzar a ver de que hay un problema de gran clases sociales. Y una cosa que es para mí la más interesante y fascinante de todo esto es porque mi tesis es que no es una cuestión de saber quién es dueño de qué. Eso está muy claro hasta en la miseria más miserable que puede existir en Argentina, porque hay un perro que ladra ahí y nadie puede entrar a un cierto lugar o no dentro de la ley, porque hay otros tipos, si se quiere, de registro. Lo que es importante es la cosa siguiente, es que la propiedad es la base de la formación de capital. La manera como se financia una compañía estadounidense para sacar petróleo, para sacar minerales, para sacar todo lo que requiere la revolución futura que se nos viene encima, que ya es carros eléctricos que requieren batería, América Latina que probablemente tiene las reservas de litio más altas del mundo, que tiene tierras raras las más altas del mundo, que tiene lo que tenemos sobre todo chilenos, bolivianos y peruanos, cobre, que es la única superficie que mata amebas y viruses, es la única lugar en el cual no viven. Y nosotros tenemos que nuestras poblaciones pobres han heredado la superficie de la tierra y ya están bloqueando. Lo que están bloqueando, en lo que se refiere al Perú, es $1 billón en los Estados Unidos, $1 trillion de reservas ya aprobadas y sobre las cuales hay infraestructura. En todo el tercer mundo, donde hay 70% de informalidad, la superficie de la tierra ya ha sido apoderada por los informales y el valor de los minerales probados, sin hablar de su potencial,
probados que existen son 170 trillion dollars. Billones. ¿Y cuánto es eso? Es 5 veces el Producto Bruto Interno de los Estados Unidos sumado a 5 veces el Producto Bruto Interno de China. Y entonces ahora lo que va a pasar es que toda esa compra por los chinos de enormes terrenos en África que hemos visto venir, ¿no es cierto? La ruta de la seda, puertos, ferrocarriles, han hablado de hacer un ferrocarril y una carretera y un oleoducto que cruza toda América Latina, un nuevo canal de Panamá, es para poder sacar esos recursos. Y en ese momento, ese es el terreno, olvídate de los aranceles entre los Estados Unidos y China. Si el jabón Camay va a costar ahora más o menos, y si el chop suey va a costar más o menos en los Estados Unidos. El gran problema que se viene actualmente es que, por lo que yo he podido ver, ya se han comenzado a dar cuenta en los Estados Unidos cuando el presidente Trump ha ofrecido a Dinamarca comprar Groenlandia. Si se están dando cuenta que al margen de una economía virtual, el hecho es que hay un solo planeta donde se ha probado que hay vida y es este. Elon Musk puede seguir enviando cohetes a Marte si quiere, pero por mientras tanto los chinos están en la mayor parte de la superficie de la Tierra y ese va a ser el reto de la nueva Guerra Fría y por lo tanto, como la gente funciona en base a ideas y conceptos, la informalidad, mejor dicho, dónde se decide o cuál de los sistemas acoge más a las clases que se están rebelando en Santiago de Chile, hace unos cuantos meses, se están revelando en los bulevares de París, en las avenidas de Bruselas, etc. ¿Cuál de los dos capitalismos va a atenderlos más rápido? Wow. Óyeme, y si alguien que vive en México, en Lima, no sé, porque tú me estás hablando de un nuevo orden mundial que puede ser propuesto por estas condiciones y estas coyunturas que me estás diciendo, el COVID lo acelera casi. ¿Hay algo, bancarizar, usar el blockchain para titularizar a nivel local, nacional, comunitario? ¿Qué hacer? O estás hablando de una nueva generación, o ya no hay nada que hacer, es inevitable. No, es inevitable el cambio. Mira, la forma de verlo, y lo vamos a relacionar a blockchain si tú quieres, la forma de verlo es que en 1979 Deng Xiaoping dijo, me da lo mismo si el color del gato, yo lo que quiero es que case ratones, y comenzó a mover hacia un tipo de capitalismo de Estado, pero capitalismo con propiedad, con corporaciones, con moneda sana, con contabilidad china. Luego, en 1989, colapsa la Unión Soviética y con ella financian los países de Europa del Este. Knockout, en ese momento significa de que el comunismo como filosofía o como un accionar económico desaparece. Y lo que hay son distintos tipos de capitalismo, algunos dirían ya esto no es capitalismo, es otra cosa, pero lo que usted quiera. Esta es la única opción que ocurre. Lo que pasa es que, venido el consenso de Washington, que es cuando todo el mundo se pone de acuerdo que el capitalismo significa libertad de movimiento, una serie de cosas, tal como se ha dictado y se ha hecho el sistema en el mundo, no ha logrado incluir a 2/3 partes de la población. 2.000 millones de personas, que si hablamos las personas con quien viven, que mantienen, el abuelo que es un dependiente, el hijo que está en el colegio, son 4.000 millones de personas que vienen a ser más o menos el 60% del mundo, porque tenemos 7.500 millones de personas. Esas personas que la gente dice, we have left them behind, ahora ya no están tan behind. Esas personas ahora son el centro de un gran poder productivo que sale adelante. Y el tema no es saber de qué son dueños. El tema es saber cómo lo que ellos tienen se puede documentar de tal manera que comienza a crear dinero. Me explico. El dinero, la gente siempre cree que el dinero es hecho por el Fed, un banco central de reserva que tiene una máquina que bota billetes. No es cierto. En los Estados Unidos, ni el 4% del dinero es sacado por el Fed. Ni el 4%. El dinero que se utiliza para hacer transacciones en los Estados Unidos viene de los bancos. ¿Cómo crea un banco el dinero? Tú casi no ves cuando te dan
hacen un préstamo, no te pones, salvo que estés viendo una película de Scorsese o de gángsters, no te van a poner pues en una maleta, ¿no? Se transfiere virtualmente. Eso se logra porque la persona que pide el préstamo, que pide la persona, el banco, y el banco que se lo va a dar, o el hedge fund que se lo va a dar, o la compañía de inversiones que le va a dar, va a girar dinero a cambio de seguridad. Es double entry bookkeeping. Es entrada por 2 libros. Por un libro, el hecho que la persona que solicita dinero y capital dice: yo soy dueño de esta parte de la Amazonía. Puedo comprar y venderla, o puedo alquilarla, o puedo concesionarla. Y esa es mi seguridad, y yo entro por una ventanilla. Si el título o los títulos que componen este paquete son correctos y se conforman con el Securities Exchange Commission, es decir, la Bolsa de Valores de los Estados Unidos, leyes de 1933 y 34, que es the Securities Acts of the United States, que son ya prevalecientes en todo el mundo, a cambio de eso y un buen underwriting y de acuerdo a las leyes de los Estados Unidos y la prueba de que la Amazonía verdaderamente es la propiedad de ese señor Suárez o Goytisolo o lo que sea, emiten el dinero. El dinero es emitido en base a que yo tenga confianza porque sé quién eres y sé que tienes algo que perder. Entonces, lo que hay que hacer ahora es hacerse la pregunta siguiente. Es no si se han dado cuenta los pobres de que tienen, pues ya se han dado cuenta perfectamente. Están todos los pueblos jóvenes, todas las pueblos miserias, están claramente con sus paredes, están claramente con policía que respeta lo que tienen. La pregunta es, ¿cuál de los 2 sistemas de bolsa de valores van a reconocer que lo único que falta son una pequeña cantidad de documentos que tienen los pobres de América Latina, de África o de Asia, ¿no es cierto?, van a poder ser certificados de manera tal que la bolsa los acepte abiertamente. Lo que no se ha dado cuenta la bolsa, por ejemplo, en los Estados Unidos, es que hace años que lo están aceptando. Lo que pasa es que están empaquetados por compañías petroleras grandes y están incluidos ahí como si fuera una lima dentro de una torta de Navidad que le pasa a uno un preso. Pero hace tiempo que tú no puedes perforar en ningún país en desarrollo si los que están encima no es compensados o se surge el Estado Islámico. En otras palabras, los informales iban a llegar a ser igualito a nosotros en 30 años, 40, 60 años. Mi apuesta es que ahora van a tomar 5 años. Y van a tomar 5 años porque lo que no lo hacen, se van a encontrar un estado de pobreza inmensa. No hay otra cosa que absorberlos. Y los informales, y hay gente, como tú sabes, en nuestros países que siguen con ideas neomarxistas, revolucionarias, islamistas. Tenemos Hezbollah en América Latina. Existe esas cosas, ¿no? Esas teorías. Si creen que van a encontrar una solución socialista, comunista, aunque no se llame marxista, no estén equivocados, porque ya no hay el Comintern, ya no hay la Unión Soviética, no hay Rusia, no hay Moscú y no hay un Beijing que apoye una revolución. La única cuestión que hay que hacer es escoger un capitalismo o tipo chino, por decirlo, que los americanos llaman autoritario y que los latinoamericanos les importa 3 pepinos, porque tampoco somos particularmente democráticos y además no nos amenazan, no estamos pensando en un portaavión chino tomar Lima mañana, eso no va a ocurrir. Y por otro lado, un americano democrático, pero que está de espaldas a ellos, ¿no? Los 2 van a tener que cambiar y nosotros somos el campo de batalla, los países del tercer mundo, donde los 2 poderes se van a enfrentar. Y esa es la nueva división del mundo. Wow, qué clase nos acabas de dar, qué reflexión tan importante en el momento que está ocurriendo cuando estamos hablando de este tema. Mil gracias, Hernando de Soto, por ponernos a pensar en cómo ver esa informalidad y lo que va a representar en cuanto a ese nuevo orden mundial. Es básicamente lo que me estás diciendo. Muchas gracias por esta entrevista. Yo te lo agradezco a ti y la verdad es que, como se dice en inglés, uno es tan bueno como son las preguntas. Y voy a estar escribiendo un montón sobre esto. He sido llamado por ya 30 jefes de Estado en los últimos meses
y ya no es el Islam contra el cristianismo, etcétera. Lo interesante, te quiero decirlo, es que este es el primer programa internacional en el cual alguien me hace la pregunta que provoca la respuesta, y te lo agradezco muchísimo, Gabriela. Un placer, Hernando de Soto, ahí lo tienen. Saludos hasta Lima, un abrazo, cuídate mucho. Un abrazo, Gabriela. Gracias, tú también.